programita sencillo que no tiene decisiones, donde tiene un inicio y un fin. Se llaman programas o algoritmos lineales, donde hagan de cuenta que es una línea vertical el programa y no toma ningún otro sentido, ¿sí? Entonces voy a hacer la suma de dos números, ¿sí? Entonces, escribir siempre, y eso acuérdense, hay que interactuar con el usuario. Dime el primer número a sumar, ¿sí? Todo lo que es texto siempre va entre comillas dobles, ¿sí? Váyanse acostumbrando. Leer. Y lo que lea del teclado, quiero que lo guarde en la variable número 1. Y voy a escribir ahora. Dime antes que esto, no los puedo dejar. No puedo yo dejar pasar esto. Esto siempre viene en todos los libros y cualquiera que haya estudiado informática tiene que haber visto esto. Por cierto, creo que antier fue el... Cállate, digo, perdón, eso hoy los quería sorprender. Sí, Ahora, el Hola Mundo. El Hola Mundo es el... Pido perdón, es que es lo mítico. No me espolíes, no me espolíes. Olvídalo, chicos, baníenme. Exacto. Yo no escuché, de todos modos, ¿qué pasó? Sí, es el primer programa que todo informático debe de ver. El Hola Mundo. Sí, ahí está. Sí. Y hay quien no le compila esa madre. Okay. No, si ya no te compilas, sí, ya estás muy mal. Sí. Entonces, este es el primer programa que todo informático debe de ver. Me llegaron varios memes de que feliz día del programador y ponían el programa es el de Hola Mundo y en todos los libros viene el Hola Mundo o el Hello World en inglés. Sí. Entonces, este es el primer programa. Luego lo vamos a hacer en Java para que lo vean ahí. ¿Sí? Y la característica que me gusta mucho de PCIN es que lo puede convertir directamente a diagrama de flujo. ¿Cómo sería el diagrama de flujo de Hola Mundo? Aquí en la parte superior derecha hay un botoncito que dice dibujar diagrama de flujo. Le dan clic. Y ahí está. Ahí está el Hola Mundo. ¿Sí? En este caso, el PCIN, en lugar de poner la hoja de papel, pone el trapecio, pero pone una flecha hacia afuera. ¿Sí? Que también puede ser válido. ¿Sí? Entonces, este es el primer programa que cualquier informático debe de ver. Es el primerito, es la novatada. Y PCIN automáticamente hace el diagrama de flujo. Inclusive pueden programar en diagrama de flujo con el diagrama, pueden hacer el diagrama y lo convierte en pseudocódigo también. ¿Sí? Bueno, regreso al otro más avanzado. Ver número 2. ¿Sí? Y voy a realizar la suma. Entonces, este es un proceso. Entonces sería resultado es igual a número 1 más número 2. ¿Sí? Y mostramos el resultado. Sí, creo que antier fue el día del programador. Y me estuvieron mandando
memes y posts de ese rollo. Escribir. Ay. Entonces es un programa lineal, es una línea vertical, el programa básicamente, y pues está muy sencillo, ¿no? Entonces si le digo que me lo convierta a diagrama de flujo, pues es un flujo lineal, ¿sí? En donde va, de arriba, le voy a quitar, le voy a decir que, le pueden decir que quita o que deje los comentarios, ¿sí? En donde va de arriba hacia abajo, inicio, definir, ese es un proceso, definir número 2, un proceso, definir resultados es un proceso, dime el primer número es una salida, leer número 1 es una entrada, dime el segundo número es una salida, recibir el número 2 es una entrada, ¿sí? Resultado, a resultado se le asigna, la flecha es de asignación también, se puede utilizar el igual o la flecha. Al resultado se le asigna la suma de número 1. A ver, aquí hay una forma para... Aquí estaban diciendo que debe ser el fondo negro, ¿no? Ahí está. Creo que es No, ay. ¿Qué hice? Ay. Por aquí hay una forma para hacer que desplegara todo. Es que como esta es una nueva versión, aquí está. Ahí está. Entonces sería resultado, a resultado se le asigna número 1 más número 2. Y salida, resultado, el valor que contenga la variable resultado y fin del algoritmo. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, aclaraciones, reclamaciones? Entonces nada más hay que aprenderse los símbolos o bueno, tenerlos a la mano como acordeón. ¿Sí? No sé. ¿Dudas? ¿Comentarios? Ninguno. ¿Ninguno? Perfecto. Y yo puedo hacer un algoritmo o un diagrama de flujo, no solamente de programas, no solamente de inventos electromecánicos, no solamente de cosas de ciencias exactas, ¿no? También puedo hacer algoritmos y diagramas de flujo de procesos sociales, procesos naturales, de lo que se les ocurra, recetas de cocina, de paradigmas, de describir culturas, no sé, las reglas sociales dentro de algún lugar, ¿no? Por ejemplo, hay reglas sociales para los templos y no hablo solamente de los católicos, ¿no? Cada templo tiene sus reglas sociales, ¿no? Por ejemplo, creo que en los musulmanes se tienen que quitar los zapatos a la entrada. En los católicos, ¿qué tienes que hacer en la entrada? A ver, si fueron a la doctrina. Persignarte, sí. Y es un algoritmo, es un proceso, es un flujo, ¿sí? Entonces, también ahí podríamos poner un diagrama de flujo para explicarle a la gente cuál es el flujo o cómo se tiene que llevar el proceso cuando visiten algún lugar, ¿no? Las normas de ese lugar, ¿sí? ¿Dudas, comentarios? ¿Ninguno? ¿Ya vieron el superprograma Hola Mundo? Ya los bauticé como informáticos. Ahí está. Este es el programa que deben de ver primeramente todos los informáticos. Y en casi todos los libros viene. No sé por qué. Ya lo hacen hasta como de broma. Ok, les iba a mostrar un video
No sé qué tan viable sea. Si no se los... Lo voy a poner al principio, ya ni me acuerdo qué video era. Si gestionas un equipo, tienes que probar Monday.com. No, creo que está bien lento esto. A ver. A continuación les presentamos el ejemplo de cómo realizar un diagrama de flujo en el programa Word, con el tema realizar una llamada. Ah, Es creo importante que primero tengamos nuestro algoritmo. aquí les ya que explica en cómo vamos a utilizar los especificar shapes. cada Ya lo paso del vimos proceso ahorita. que se va a realizar. El segundo paso es la realización de nuestro diagrama de flujo. Así que abrimos nuestro documento de Word y nos vamos a ir a la No, no lo voy a poner. Se los voy a mandar de todas formas por si alguien lo quiere ver. En la presentación. ¿Sale? De todas formas ya vieron más o menos y pues bueno, pueden encontrar muchos videos. Además de que aquí la red como que está media lenta para variar. A ver, déjenme ver un... Ok. Ah, dentro de los subtemas, bueno, ya vimos lo que es un algoritmo, ya vimos lo que son los diagramas de flujo y ya vimos el pseudocódigo y bueno, lo vamos a seguir viendo, lo vamos a seguir utilizando, ¿sí? Vamos a ver los tipos de datos que podemos crear dentro de las variables, ¿sí? Después les voy a dejar una actividad, yo creo que la siguiente clase, vamos aprovechando ahorita esta que ya estamos encarrerados para ¿a qué hora termina la clase? ¿A las 10? Creo que sí, ¿no? Sí, a las 10. Vamos a empezar algo de los tipos de datos que podemos almacenar dentro de las variables. ¿Sí? Podemos almacenar datos de tipos numéricos, datos de tipo caracteres, que son todo el código ASCII, cadenas o cadenas de caracteres. Anteriormente las cadenas de caracteres no entraban como datos iniciales, porque en realidad la cadena de caracteres es un conjunto de caracteres y no es en algunos libros le llaman datos primitivos. Los datos primitivos son datos como base, ¿sí? Como los números, como las letras, y una cadena de caracteres es un dato, se le llama dato compuesto, es un dato que está compuesto por varios datos primitivos, en este caso, o datos base, en este caso es un conjunto de caracteres, pero por ejemplo Java y muchos lenguajes modernos ya lo toman como un tipo de variable inicial o primitiva, porque como es muy utilizado y es muy necesario, entonces lo ponen desde un principio como un dato esencial, ¿sí? Y los datos de tipo Boolean o booleanos. Estos datos Boolean se llaman Boolean por su creador, ¿sí? Y son los datos lógicos que solamente pueden tener falso o verdadero, ¿sí? Y este tipo de datos o este tipo de elementos existen mucho antes de la informática, ¿sí? Inclusive hay algunos postulados filosóficos que utilizan el álgebra de Boolean o el álgebra booleana. Creo que esa álgebra la van a ver
No creo. Estoy seguro porque yo doy la materia en otro grupo, lo van a ver en habilidades del pensamiento lógico, en donde a través de ciertos elementos ustedes tienen que definir si es falso o verdadero algún postulado que se haga, ¿no? Y puede ser un postulado tan sencillo como decir, hay agua en el vaso, falso o verdadero, o un dato, perdón, o un postulado mucho más complejo donde tenga varios elementos de entrada o varios elementos dentro del postulado para definir si es falso o verdadero, ¿sí? Como podría ser, por ejemplo, un proceso legal para determinar si alguien es culpable o inocente. Entonces, pues habría que ver las atenuantes y un chorro de cosas, ¿no? Sí. Bueno, la definición de pseudocódigo, pues es una forma de expresar los distintos pasos que va a realizar un programa, ya lo vimos, de la forma más parecida a un lenguaje de programación pero sin dejar de ser un lenguaje natural, ¿no? Leer, escribir, definir, etcétera, etcétera. Vamos a ver más palabras reservadas, ¿sí? Y su principal función es la de representar por pasos la solución a algún problema o algoritmo de la forma más detalladamente posible, utilizando un lenguaje cercano a la programación. Y principalmente es utilizado de forma didáctica, ¿sí? En realidad, ya cuando ustedes programen algo, pues no se utiliza el pseudocódigo para programar una app, ¿no? O un sitio web, o un videojuego, o un sistema inteligente, ¿no? El pseudocódigo más bien sirve o fue creado para, de una forma didáctica, enseñar a los estudiantes cómo es que las computadoras o los sistemas informáticos realizan este procedimiento cognitivo o de razonamiento, ¿sí? No sé, ¿dudas, preguntas hasta ahorita? Ninguna. Ya vemos que vamos a utilizar el PSeInt para el pseudocódigo. ¿Sí? Ok. Tipos de datos en Java. También existen en PSeInt. Y en cualquier otro lenguaje, pues también existe su contraparte. ¿Sí? Por ejemplo, números enteros con signo, que pueden ser los datos de tipo byte, ¿sí? Que contienen un solo byte, que va del menos 128 al 127. El valor por defecto significa que cuando ustedes declaran la variable va a contener el número 0. Aunque ustedes no le siguen nada, el dato va a ser 0. Sí, eso a lo mejor ustedes lo ven un poco obvio, pero en lenguajes anteriores o de bajo nivel, lo que contienen le llaman basura o dato residual. Sí, lo que se hace es que se reserva el espacio en memoria RAM, pero no se limpia ese espacio. ¿Sí? Ahorita ya los compiladores, además de reservar el espacio en memoria RAM, limpian ese espacio. Anteriormente, como el lenguaje C o el lenguaje ensamblador, lenguajes de bajo nivel, solamente reservan el espacio en memoria, pero no limpian la memoria. ¿Sí? Datos de tipo short son datos enteros con signo, pero son datos, por así decirlo, pequeños, ¿no? Llegan nada más hasta el 32,000, menos 32,000 y al 32,000, ¿sí? Y ya lo subieron porque antes eran más pequeños. El short nada más ocupaba un solo byte, ¿sí? Y estos son los más comunes, el entero, int, ¿sí? Son números enteros con signo y van del menos, a ver, déjame ver, 1, 2, 3, 2,000, desde los 2,000 millones, 147 millones, 4,883,648, hasta 2 billones, 147 millones, 483,647, ¿sí? ¿Y para qué me interesa esto, no? Ustedes dirán.
De hecho, hay muchas anécdotas con algo que se llama desbordamiento de memoria. ¿Sí? Hay una anécdota muy, muy particular, y ha habido varias, con la NASA. Una vez lanzaron un cohete y me imagino que era un cohete no tripulado. Y cuando iba alcanzando cierta altitud, sobrepasó la cantidad máxima que podía almacenar la memoria, que yo digo que era esta de 32,000, porque antes no llegaba al millón. Entonces, me imagino que sobrepasó los 32,000. ¿Y qué es lo que pasa? Pues igual que un contador de kilómetros en un coche. ¿Qué pasa cuando el contador de kilómetros en el coche llega a 999,999 kilómetros? ¿Qué creen que pasa? Se resetea. ¿Dónde? Regresa a cero. Exactamente. Y lo mismo pasa con las variables. Si yo sobrepaso ese número, por ejemplo, si sobrepaso el 32,767 en ese tiempo, regresaba a cero o, peor tantito, a menos 32,768. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues el cohete, ¿qué es lo que detectó? Detectó que estaba no solamente en el piso, sino estaba todavía más abajo del piso. ¿Y qué es lo que hace un cohete cuando está en el piso? Pues acelera. ¿Sí? Entre más arriba, tiene que ir bajando la aceleración, ¿no? Es como cuando van llegando a un lugar en el coche. O sea, si van llegando, cuando llegan, ¿qué hacen? Pues frenan, ¿no? Si ya llegan al lugar donde se van a estacionar, frenan. ¿Qué pasa si ustedes detectan que no han llegado al lugar, sino que al contrario, siguen donde iniciaron? ¿Qué hacen? Pues aceleran, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues el cohete se perdió. ¿Sí? Salió de la estratosfera y adiós, hello world, adiós. ¿Sí? Y eso también pasó con un satélite lunar. A mí también me tocó verlo. Lanzaron un satélite lunar y también tuvieron desbordamientos de memoria y el satélite se perdió porque no quedó o no lo pudieron posicionar en la órbita de estabilización. Los satélites cuando salen tienen que llegar a un punto en donde, no sé si saben cómo funcionan los satélites, llegan a un punto donde son jalados por la Tierra, pero no con tanta fuerza como para caer, sino que para mantenerse en una órbita estable como la Luna. Entonces tienen que llegar a un punto, no lo desconozco matemáticamente, pero hay un punto matemático donde tiene que estar el satélite, también dependiendo del peso del satélite, donde vaya cayendo, pero que cuando cae no alcance a caer al piso, sino alcanza otra vez a caer otra vez en la atmósfera, y lo que hace es esto, es girar dentro de la órbita del planeta, ¿no? Entonces, se les desbordó también la memoria y pues perdieron el satélite, ¿no? Entonces, cuando ustedes programen algo, hay que ver que los datos sí entran o no es posible que el dato sobrepase la memoria que tienen, ¿sí? O también sucedía otra cosa, ¿no? Que esto pasaba más cuando teníamos recursos limitados y programábamos, por ejemplo, computadoras que solamente tenían, no sé, 1 kilobyte, o sea, 1000 bytes de memoria, pues tenías que cuidar las variables que creabas, ¿no? Que no sobrepasaran ese kilobyte, porque si no, pues también había desbordamiento de memoria y ese tipo de desbordamiento de memoria es diferente, no regresas el contador, sino pierdes parte de la fracción, ¿sí? O sea, por ejemplo, puedo perder esto de aquí y esto ya no lo toma en cuenta el proceso, ¿sí? Entonces teníamos que cuidar mucho que el dato no fuera a sobrepasar la memoria física que contenía tu computadora o tu microcontrolador, ¿sí? Ahorita esto todavía se sigue tomando en cuenta, por ejemplo, para Arduino y para hardware que no tiene los gigabytes de memoria RAM, ¿sí? O muchísima memoria RAM, ¿sí? Entonces, es por eso que es importante saber cuánto es el máximo que puedo almacenar, ¿sí? Otro tipo de dato es el long,
que es un número entero, pero de 8 bytes. O sea que almacena más del doble de lo que puede almacenar un dato de tipo entero. ¿Sí? El float almacena datos de tipo flotante o números reales, o sea, aquí le ponen punto porque son españoles, pero, no, sí es punto, perdón. No, aquí el que estaba mal soy yo. Sí, en donde yo puedo poner valores decimales, ¿no? Como 3.4, no sé, 4.6, y por ejemplo, este es por 10 a la menos 38, o sea que hay 38 lugares después del punto hacia allá. ¿Sí? Y también está el dato de tipo double, que es el doble del flotante, también son números reales, pero tiene el doble de espacio, son 8 bytes. ¿Sí? Y puede almacenar mucho más información de tipo real. ¿Sí? Los de tipo caracteres, bueno, aquí ya le agregaron 2 bytes, antes era nada más un solo byte, y almacena básicamente lo que es el código ASCII. ¿Sí? Y los datos lógicos, que no tienen ni siquiera un byte, tienen un bit. ¿Sí? ¿Por qué un bit? Porque solamente intentan almacenar o verdadero o falso. Y no hace falta más que un bit para almacenar eso. ¿Sí? Entonces, ahorran muchísimo espacio y son muy utilizados para crear lo que llaman en programación banderas, semáforos, y también algunos tipos de sensores también, ¿sí? Que también se utilizan en informática. ¿Sí? Y los datos de tipo void o vacíos, yo puedo crear una variable o un elemento que no contenga nada, que esté vacío y que no pueda grabar nada ni pueda almacenar nada. Sí, suena medio absurdo, pero es necesario. Después van a ir viendo por qué. Porque tuvieron que crear este tipo de datos de tipo void. ¿Sí? No sé, ¿dudas, preguntas, aclaraciones, reclamaciones? Ninguno. No, todo bien. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Todo bien. ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo mal? Todo bien. Creo que el que no escucho soy yo. A ver, déjenme ver. Se supone que sí. Bueno, ¿alguien quiere decir algo? Bueno, si no hay más dudas, los veo en la siguiente clase. Si quieren, escríbanlo en el chat porque por alguna razón ya no escuché. No sé qué le piqué o qué le pasó. O se le acabó la pila a mi auricular. Parece que sí. Bueno, pues que tengan un bonito fin de semana. Cuídense mucho y nos vemos la siguiente clase. ¿Sale?